El suicidio, una solución permanente a un problema temporal. Tu depresión no es un problema técnico, es una señal. No te rindas, incluso cuando sea difícil. Aunque tu vida no sea la fiesta que esperabas, nunca dejes de bailar. El suicidio no es una respuesta. Muy buenos días, tardes, noches o como nos estén viendo. Hoy junto con mis compañeras les vamos a hablar sobre la problemática del suicidio, algunos proyectos y el proyecto que nosotros queremos presentar. Bueno, primero que todo, pues empezaremos hablando pues de la historia para conocer un poco más a fondo de dónde viene el suicidio. Bueno, todo comienza hace como 4.000 años, todavía desde hace 4.000 años se siguen teniendo los mismos pensamientos sobre por qué suicidarse o por qué llegar a cometer este acto. Entonces, pues algunos de estos pensamientos son acabar o escapar de un sufrimiento psíquico insoportable, terminar con el padecimiento de una enfermedad terminal, dejar de sentirse una carga para los demás, expiar una culpa, sentir vergüenza o sentirse injustamente tratado, acabar con un estado de desesperanza, la fantasía de querer reunirse con un ser querido fallecido, huir de la sociedad o alienación social, suicidarse por pasión o considerar que la vida ya no tiene sentido. Estos han sido algunos de los argumentos dichos por los hombres para morir de forma voluntaria. Desde la antigüedad se conoce pues que el suicidio, los ancestros, los antepasados, se suicidaban si tenían alguna enfermedad para hacer como ayudar a su tribu. Uno de los suicidios más importantes fueron el de Sócrates en, en el año 399 a.C., el que marcó un hito en la historia de la filosofía debido a su muerte voluntaria. El maestro griego decidió aceptar su muerte por cicuta en lugar de huir. Tras ser condenado por el Estado, su decisión afectó profundamente a sus seguidores, en gran manera a Platón, que este se posicionó en contra del suicidio, argumentando que atentaba contra el Estado y contra los dioses. No obstante, estableció tres excepciones donde la muerte voluntaria era legítima. Cuando lo ordena el Estado ante una enfermedad incurable y o ante la vivencia de una desgracia eterna. Ya Aristóteles condenó más enérgicamente aún el suicidio en su obra Ética a Nicomeo. Afirma que es un acto de cobardía, puesto que el suicida eludía su responsabilidad social y afectaba a terceros. También podemos encontrar mitos que hablan sobre el suicidio, como sería el mito del suicidio de Yocasta, Egeo o Ajax. Eh, También se conoce que Santo Tomás de Aquino, que ligó el suicidio a la religión, diciendo que aquel que atentara contra su vida estaba atentando contra Dios. También tenemos que Montaigne se opuso a esto, creando un poema y diciendo que el suicidio no se podía como calificar de manera religiosa debido a que estaríamos siempre atentando contra Dios y cometiendo el quinto pecado. Entonces él decía que era más como hacia lo racional y no lo religioso. Bueno, también para poder entender todo eso tenemos que empezar a decir, pues, ¿qué es? Bueno, el suicidio es un tema de salud que requiere un apoyo comunitario y responsable que involucra pues a toda la sociedad, a toda la comunidad nos está involucrando. Muchas veces es la expresión más extrema de la depresión, ya que en ocasiones se quita la vida de manera impulsiva, fruto de una crisis que no saben manejar. A veces no sabemos manejar las situaciones y nos lleva pues a suicidarnos. Factores que afectan. Primero, mujeres que son maltratadas por sus parejas. Hay mujeres que se quedan calladas cuando su esposo, su novio, porque también se ven las parejas, las maltratan, no dicen nada y están así que como no, nunca buscan ayuda, pues llegan a suicidarse.
Bueno, en segundo lugar tenemos la discriminación por ser de la comunidad LGBTQ+. Como tercera, las personas que no tienen una razón para vivir. De cuartas, personas con problemas de alcoholismo y drogadicción. Quintas, personas con problemas económicos. La sexta, personas con problemas mentales y emocionales. Y por último, la séptima, que son personas con enfermedades de transmisión sexual. Eso se va a dividir en los artículos en los que pues, nos basamos. Primero está lo económico. Lo económico lo escogimos de la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. ¿Qué significa hoy el trabajo? Pues el trabajo remunerado ha ocupado históricamente un papel central en la vida de las personas. Nos proporciona un conjunto de nutrientes necesarios para nuestra existencia y que sentimos especialmente cuando lo perdemos. Aporta además de eso pues unas relaciones sociales, el mantenerse activo y ocupado es una de las principales motivaciones pues para estar trabajando. Si no estamos haciendo nada, pues es algo que buscamos para hacer. Estar desempleado, precisamente el derivado de la propia inactividad, es el déficit de empleo disponible. A lo largo pues, de la vida laboral de las personas, se van construyendo como su vida profesional. Las distintas situaciones de nuestra vida laboral afectan a nuestro mundo emocional e influyen sobre nuestra salud mental. No es lo mismo decir que pues disponemos de un trabajo fijo a un trabajo eventual. Es algo totalmente diferente. En cualquier momento pues nos podemos quedar sin ese trabajo. También los ingresos económicos pues resultan de su pérdida. También influye sobre el impacto emocional. Las diferentes condiciones laborales facilitan la aparición de una forma de estrés donde, digamos, nos da una inseguridad del presente como el miedo al futuro, saber qué va a pasar con nuestras familias o con nosotros mismos para un futuro. Es muy estresante por la preocupación por el riesgo de perder lo que se tiene, como hoy en día pues el despido. Digamos ya sobre la salud, la desnutrición en niños mayores, niños, mujeres embarazadas, entre otras, pues el gobierno se debería encargar de esto, pero pues no lo hace. Aparte de eso, pues hay unas estadísticas que nos dicen que, por ejemplo, los países con más desarrollo como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, algunas partes de esos países, no todos, porque también deben de pasar crisis económicas, pues hay una tasa de suicidio muy baja, ya que tiene muy buena economía. En otros países, como por ejemplo América Latina y el Caribe, pues la tasa de suicidios es muy alta, ya que acá se ve mucho desempleo pues, en las personas. Digamos, los principales factores de riesgo está, por ejemplo, las conductas disociales y autolesivas. Disociales, ¿qué quiere decir? Que son muy egoístas e insensibles pues, a los sentimientos de otras personas. También tenemos insomnio, caemos en depresión. Las consecuencias, pues tenemos las personas sin hogar, nos quedamos, no solo, digamos, no solo nos quedamos nosotros sin hogar, sino también las personas que nos rodean, los hijos, mamá, papá. La salud, en los niños no hay una salud, trastornos mentales, también no hay una accesibilidad a los servicios públicos de salud que deberíamos de tener todos, ya que pues cuando vamos, por ejemplo, a una EPS, no nos atienden de la mejor manera, o algunas personas se mueren esperando, en vez de morirse, pues llegan a suicidarse. No te suicides. Bueno, no me suicido. Donde el suicidio y la política constituyen una pareja problemática, puesto que señalan la intersección de dos áreas de estudio que son en sí mismas difíciles tanto en su definición, contexto y repercusiones. Pero si renunciamos a estas tareas previas de fundamentación lógica y territorial,
tenemos que reconocer que la relación íntima entre comportamiento suicida y conducta política no es nueva ni tan siquiera reciente. Si el suicidio fuera un acto estrictamente personal, sin repercusiones en los grupos próximos y en el ambiente social, no habría desatado durante siglos tantas habladurías, críticas, reacciones emocionales, ni estudios e investigaciones. Comprender y modificar sus intenciones. Por esto, David Lester, uno de los estudiosos más interesantes del comportamiento suicida, dijo ya hace un tiempo que el suicidio puede entenderse como un acto político en el que la persona intenta cambiar el equilibrio de poder en su grupo social o, en general, en la sociedad. Naturalmente, esto exige entender la política en un sentido muy amplio, es decir, que cualquier situación en la que una persona o un grupo intente influir o cambiar las relaciones de poder en los demás, hasta el intento de suicidio. A menudo se pretende forzar determinadas respuestas en aquellos que nos importan. También está la parte ambiental, donde el suicidio y la conducta humana están modificados por el ambiente. Es una de las tantas razones para pensar que el ambiente también está respondiendo al conflicto y buscando el equilibrio. La evidencia sugiere que la exposición a la calidad del aire dañina puede estar asociada con el suicidio. Aunque no es una determinante, se considera que las modificaciones ambientales pueden ser un problema abordable desde la salud mental pública, lo cual es aún más importante en regiones y países con mayores niveles de contaminación del aire. Las personas que están expuestas a altos niveles de contaminación atmosférica tienen mayores probabilidades de sufrir depresión, entre otras enfermedades mentales. O esto es lo que dice una relieve de la primera revisión sistemática sobre los datos de 16 países, tales como México, Guatemala, Irán e Irak, que son países con altas cantidades de contaminación del aire, han relacionado la contaminación del aire como una serie de problemas relacionados con la salud mental. Y como sabemos, la contaminación es perjudicial para la salud y aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y pulmonares, ictus e incluso la demencia. Esto se ha demostrado que la contaminación del aire podría también estar causando un daño sustancial a nuestra salud mental. Bueno, ya vendríamos a la parte social, donde relacionamos pues el suicidio con la sociedad. Esta parte se divide en dos artículos. El primero que habla sobre México, específicamente en Puebla, donde se realizó una encuesta a 169 jóvenes, entre hombres y mujeres, de una escuela de bachillerato. Aquí se les realizaron unas preguntas, entre las cuales estaba cuáles eran como los pensamientos que tenían sobre los factores que podrían llegar a cometer las personas suicidio. Entonces decían que eran como los mismos pensamientos: depresión, problemas diversos, baja autoestima y comunicación deficiente. Se pudo evidenciar que el mayor caso de suicidio se presentaba en hombres, en un 75%, mayormente se suicidaban eran los hombres. La Social OMS. Entonces, pues este es un artículo que fue publicado por la OMS, Organización Mundial de la Salud, donde dice que pues se crean tabús, mitos y estigmas sobre el suicidio. Digamos que el tipo de personas que, ay, no, es que son bobadas, eso no tiene importancia, este tipo de cosas. Esto no solo afecta al individuo que se intentó suicidar o el que pues se suicidó, sino que también a sus familiares como sus padres, amigos o personas cercanas a él. Cada año se presentan más de 703.000 casos de personas que se quitan la vida tras numerosos intentos, o sea, después de varios intentos ya llegan a cometer el suicidio. Cada 40 segundos muere una persona debido al suicidio. Debido al COVID-19 se presentó un aumento en problemas de estrés, ansiedad y depresión debido pues al confinamiento. Las personas se estresaban demasiado que llegaban a tal punto de cometer suicidio. Esto lo que causó fue un aumento en
los casos de suicidio. El suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años en las Américas. Las personas de 45 a 59 años tienen la tasa de suicidio más alta de la región, seguidas por las de 70 años o más. También decía que según la OMS en todo el mundo también mueren más hombres que mujeres debido a que los hombres no tienen cómo liberarse de sus cargas debido a que se han creado estigmas sobre que el hombre no puede llorar, no puede desahogarse porque entonces vendría siendo muy niña, por decirlo así, como pensamientos muy machistas sobre lo que siente y lo que puede decir el hombre. No me suicidio. El suicidio en lo cultural. En la gran mayoría de los países occidentales, el suicidio no es un crimen. Sin embargo, en algunos países musulmanes todavía es considerado como tal. Aunque en Australia el suicidio no es un delito, es castigado el incitar, aconsejar o auxiliar el suicidio de otra persona. Además, explícitamente se permite el uso de tanta fuerza como sea necesaria para evitar que se complete el suicidio. Entre 1996 y 1997, en el territorio del norte fue legal el suicidio asistido por médicos. En la actualidad, ningún país europeo castiga el suicidio o su intento. En Inglaterra y Gales se descriminalizó el suicidio por medio del Acta del Suicidio de 1961, mientras que en la República de Irlanda lo hizo en 1993. En la India, el suicidio era ilegal y la familia del suicida podía enfrentar problemas ilegales. Sin embargo, en el 2014, el gobierno de la India derogó esa ley. En Alemania, la eutanasia activa es ilegal y todas las personas presentes en el momento del suicidio pueden ser procesadas por omisión de auxilio. En España y Latinoamérica, el suicidio no es un delito, pero sí se castiga con su facilitación o instigación por parte de terceros. El artículo 143 del Código Penal Español reza que el que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años. Por su parte, Bolivia considera ilegal el homicidio piadoso. El artículo 257 de su Código Penal señala que se impondrá la pena de reclusión de 1 a 3 años. Si para el homicidio fueran determinados de los móviles piadosos. Igualmente, en Colombia se castiga con 2 a 6 años de prisión al que induzca a otro el suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización, mientras que cuando la inducción o ayuda esté dirigida por fin a intensos sufrimientos, la pena se reduce de 1 a 2 años. En Costa Rica, El Salvador, Paraguay y Perú también está penalizado el homicidio por motivos piadosos. En contraste, el artículo 37 del Código Penal de Uruguay destaca que los casos homicidios piadosos, los jueces tienen la facultad de exonerar el castigo, de castigo al sujeto de antecedentes honorables, el autor de un homicidio efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de víctimas. Asimismo, aunque en México la eutanasia activa y el instigar o facilitar el suicidio son ilegales, desde el 2008 se permite a pacientes terminales rechazar medicación o tratamientos médicos que busquen mantenerlo con vida. Nos podemos tomar una foto como para que sea la carátula, ¿no? La carátula. Así la foto. Lo educativo relacionado con el suicidio. Al estar encerrados en casa por casi 2 años debido a la pandemia, el constante cambio de rutina con las escuelas abriendo y cerrando, la distancia social y el miedo al contagio aumenta la probabilidad de que la población infantil y juvenil presenten problemas de salud mental. Según el informe de Estado Mundial de la Infancia 2021 de la UNICEF, 13% de los jóvenes entre 10 y 19 años padecen algún trastorno mental y en un 50% de los casos los trastornos comenzaron antes de los 14 años. El suicidio es la primera causa de muerte no natural de los jóvenes entre los 15 y 29 años. Incluso en promedio, 10 jóvenes decían acabar con su vida diariamente. En el caso de México, el Instituto Nacional de Salud Pública de México estima que por cada suicidio consumado se realizaron 20 intentos no fortuitos.
Ya para terminar con el proyecto del suicidio, les voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hablamos. Y es que durante el transcurso de la vida de cada persona es inevitable que ocurran sucesos que nos dejan marca, situaciones que nos duelen y que nos demuestran que la vida a veces es dura o injusta. Si bien eso es algo que nos sucede a todos en diferente medida, la forma en que respondemos es muy distinta en cada quien, porque de por medio están nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, el entorno en el que crecemos, la cercanía de las personas que nos aman, entre otras cosas. Entonces, si existen estas variables que tienen un peso importante porque hay personas que optan por la soledad o porque hay personas que no se pueden adaptar o más complicado aún, porque hay personas que se suicidan. Pues con esta pregunta partimos para intentar entender qué pasa con el suicidio y romper las ideas populares que se tienen al respecto de manera personal. Recuerdo que he escuchado muchas ideas contrarias respecto a este tema, puesto por un lado está la postura que dice el suicidio requiere tener mucho valor, pues es quitarse la vida. Mientras que por otro lado se escucha en esta vida todo tiene solución. El suicidio es un acto de cobardía. Sin embargo, considero que estas explicaciones son muy simplistas y no son suficientes para entender el foco del tema. Investigando un poco más desde el lado de la medicina, los especialistas requieren que el suicidio se caracteriza por la presencia de la ideación suicida, sentimientos de vacío, falta de sentido e inutilidad y la presencia de depresión e incluso hacen referencia a un componente genético. Si bien estos factores son importantes, no parecen ser muy explicativos de qué ocurre dentro de la mente de una persona para tomar este tipo de decisión. Buenos días, mi nombre es Nayani Espina Granobles, soy estudiante de la Universidad Uni Remington y el día de hoy estoy con la psicóloga del Colegio Santiago Villa Escobar, al cual le voy a hacer una pequeña entrevista. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marisol Ojeda Puentes, yo soy psicóloga, soy docente orientadora de la institución educativa Santiago Villa Escobar. Bueno, la razón... bueno, te escucho, ¿cuáles son las preguntas? ¿Usted cuál cree que es la razón por la que los jóvenes se suicidan hoy en día? Bueno, realmente no es una sola la razón, hay muchas razones que en este momento al parecer los están llevando a eso, ¿sí? Entonces, en primer lugar, aunque la violencia siempre ha existido en el mundo, desafortunadamente en esta época de la vida ha aumentado significativamente y entonces esos mensajes negativos, violentos y agresivos se reciben por doquier, casi que se tiende a naturalizar la violencia y por lo tanto la muerte hacia otros y las autoagresiones, ¿sí? Entonces lo podemos observar en la calle, lo podemos observar en las relaciones familiares, ¿cierto? En la convivencia escolar, lo podemos observar casi que en todas partes donde nos movemos y donde se mueven nuestros niños y jóvenes. De eso se le suma todos aquellos mensajes que vienen de los medios de comunicación, de la música, continuamente habla de agresión, de tristeza, de violencia, ¿sí? El internet, donde pues existen como que las herramientas donde pueden encontrar nuestros chicos cualquier cosa que deseen y la mayoría de ella es negativa, ¿sí? Desde música, desde videos, desde TikTok, ¿sí? Y eso hace que ellos interioricen la violencia casi que como algo normal y como lo dije anteriormente, la violencia hacia otros y la violencia hacia sí mismos. Bueno, también es necesario pues ahí como resaltar que al parecer podría ser que tampoco observan como un futuro promisorio, ¿verdad? ¿Sí? Las condiciones que rodean a nuestros chicos y a nuestros adolescentes son difíciles, son carentes, ellos tal vez no observan tampoco que pueden cumplir realmente parte de sus sueños o que se sienten queridos y acogidos en el mundo, ¿sí? Y no encuentran como ese lugar o esa misión o esa función que realmente
ellos podrían realizarse o podrían llevar a cabo. ¿Y cuáles cree que son las principales causas por las que pasan esto? Bueno, pues el acceso a información que no corresponde a la edad de cada uno. Incluso algo que también se da en las familias desde la pandemia del COVID también es la sobreprotección. Entonces muchas de nuestras niñas, chicos y jóvenes en general no salen de sus casas, no socializan, ¿sí? Tienen dificultades, no expresan sus emociones y el hecho de no expresar sus emociones sencillamente lo hacen de manera inadecuada y empiezan a tener esa ideación suicida, a pensar en acabar con su vida, porque como lo decía, no se sienten cómodos, no sienten un espacio en su vida. Y por supuesto, algo que de pronto depende mucho de las creencias familiares, ¿no? Y se refiere a las creencias religiosas, que aunque no importa cuál religión profeses, sí importa esa creencia en ese ser superior y en ese ser que te cuida, te protege y te ayuda, te orienta y además tiene una misión especial para ti en la vida. Muchos de nuestros chicos están creciendo sin esa necesidad de Dios, sin esa necesidad espiritual, ¿sí? Pues tal vez estas, tal vez otras se me hayan escapado, ¿sí? Pero pues pienso que se concentra principalmente en esas causas. Muchas gracias. Vale, gracias Marisa. Con gusto. Bueno, ya sigue la parte de los proyectos, donde se hablarán de 3 proyectos de los cuales nos basamos para guiarnos para crear nuestro proyecto. El primero se llama Agárrate a la vida, fue lanzado por Rotary en el 2020. Rotary es un club que cuenta con 1,2 millones de personas que apoyan y realizan donaciones para distintos proyectos que tienen. Entonces el principal es el del suicidio, donde se realizan marchas, carreras para prevenir el suicidio. En el 2020 se realizó una marcha con ayuda de Stop al Suicidio, donde se unieron estos 2 grupos para prevenir el suicidio. Este está ubicado en España, pero cuenta con más de 200 sedes alrededor del mundo. El proyecto fue lanzado principalmente en España. Buenos días, mi nombre es Laura Pérez, soy estudiante de la Universidad Unir Remington, estoy acá en el Colegio Santiago Vila Escobar y voy a hablar con un padre de familia. ¿Me regala su nombre? Javier Jaimes. Bueno, don Javier, quería preguntarle, ¿usted por qué cree que hoy en día los jóvenes piensan en suicidarse? Por falta de comunicación, comprensión, la enfermedad mental de la depresión, diálogo. Yo tuve un amigo que se mató en la variante por caso de drogas y alcohol, se le gastó la plata al papá y él de ver de que el punto le fueran a pegar o a castigar, prefirió suicidarse y tirarse del puente de la variante. Muchas gracias. Otro de los proyectos también se llama Stop Suicidas. Fue creado por Roman Reyes a finales del 2020 en Madrid, España. Este proyecto trata de que son supervivientes en duelo por suicidio unidos por un único fin, que es conseguir un plan nacional de prevención del suicidio en España y mediados a la altura a través de la presión social. Los objetivos que tienen es llegar a más lugares aparte de España y conocer los diferentes orígenes de las tendencias suicidas. Algunas actividades que han llegado a hacer es en septiembre del 2021 se realizó la primera manifestación y pidiendo medidas urgentes para la prevención del suicidio, y en octubre del 2021 el gobierno puso en marcha un teléfono contra el suicidio a nivel estatal, marcando el 024 y está activo desde mayo de este año. Aquí estoy con la profesora Lucero del Colegio Santiago Vila. Profesora, quería hacer una pregunta. ¿Por qué cree usted que hoy los jóvenes piensan en suicidarse? Bueno, primero que todo, pues el suicidio no es nada nuevo. Lo que pasa es que anteriormente siempre se trataba de cubrir la parte del suicidio con un posible homicidio, con un accidente, por aquello de con las cuestiones religiosas, de que el que se suicidaba
pues no era recibido en la iglesia, en el santuario, no se le hacía toda la parte religiosa como se consideraba. Hay otra cuestión y es que se ha descuidado también mucho lo que es la salud mental de los jóvenes y se ve como si fuera tal vez algún capricho, ¿ya? Y resulta que nosotros como padres descuidamos esa parte de la salud mental y eso hace que los muchachos, o sea, que a los jóvenes no sepan manejar ese tipo de situaciones, desconozcan cómo hacerla y entonces por eso es que recurren a esa salida que es la más rápida para todos. Lo otro es el tiempo libre con el que cuentan los jóvenes hoy en día. Uno dice, no, pero es que ellos lo pasan con el celular, lo pasan en internet, lo pasan en las redes sociales y resulta que eso no es ocupación. Eso lo que hace es generar más estrés en el joven y por eso es que recurren cuando ya se encuentran, como dicen, ese sin salida, entonces cuando buscan la salida más fácil que es quitarse la vida. El otro proyecto se llama Recrear Behavioral Health. Pues su historia comienza en una de las mejores instalaciones de rehabilitación, que es de drogas y salud mental. Se fundó en el 2011, fundado por el señor Peter, quien tiene pues actualmente 30 años de experiencia en el tratamiento. Creció muy rápido, comenzando con el condado de Lancaster. También en el 2019, Recrear se lanzó como un lugar seguro para la rehabilitación de drogas en Florida, con la prevalencia de trastornos concurrentes y el aumento constante de las condiciones de salud mental. Pues como era vital producir una pieza especializada para la salud mental, agregando así los programas de salud de Synergy. Ahí fue cuando vieron la necesidad de salir Synergy Health Programs, que es una subdivisión de salud mental en pleno funcionamiento. El objetivo es brindar a los pacientes tratamiento un específico clave, sereno y terapéutico para traer la recuperación en sus vidas, que no lleguen a matar, pues a llegar a suicidarse. Cuenta con grandes médicos, hay osteopática, hay médico general, también hay unos psicólogos, que es el doctor de la psicología Berman, hay un psiquiatra, hay 2 psiquiatras, uno es Aldo y la otra es la doctora Letitia. Esto ha pues dirigido a las personas, digamos, de LGBTQ+, también a las personas de depresión, estrés, ansiedad, y está ubicado en la costa este. Ya por último, el proyecto que nosotros queremos exponer es llamado Salanajica, el cual tiene la intención de, a través de lo cómico, intentar persuadir aquellos trastornos de personas con intenciones de suicidio. Lo que queremos hacer es, a través de videos cómicos, intentar persuadir aquellos pensamientos que hacen que las personas terminen por decidir que quieren acabar con su vida. Para, no estés triste. Ya no estoy triste. Claramente estos videos necesitan charlas amistosas, recomendaciones y consejos gracias a expertos que obviamente nosotros no lo somos, pero gracias a nuestros profesores, psicólogos conocidos, trataremos de intentar orientar y ayudar a estas personas. Y otro fin es, gracias a las personas que adoptemos con nuestro proyecto, intentar ilustrarlas. Obviamente ninguna va a tener experiencia haciendo videos o ilustrando obras, entonces lo que queremos es ayudar a esas personas y que ellas nos ayuden a nosotros para la ilustración de más videos y que lleguen a muchas más personas. Lo que queremos es que a través de las redes sociales tales como TikTok, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, publicar todos nuestros videos para que pues nuestro rango sea mundial. YouTube fue hecho por nosotros, por mis compañeras Laura Lisset, por mi compañera Nasli, Vanessa, Karen Ortiz, Jere Gutiérrez y por mi persona Santiago Higuera. Muchas gracias.